pasada estuvimos hablando del Evangelio de Mateo. Y hablamos en el capítulo 2 de la sanidad de un paralítico, que lo bajaron por el techo, porque había tanta gente que no podían entrar, entonces lo bajaron por un techo y el Señor lo sanó. Hablamos del llamamiento de Leví, un recaudador de impuestos, un publicano, una persona que los judíos detestaban porque era aliado de los romanos, tenía franquicia con los romanos para cobrar impuestos. Ellos le daban a los romanos el dinero de los impuestos y ellos se encargaban de cobrárselo al pueblo, pero a la tasa que ellos querían. De manera fraudulenta robaban. Y el Señor llamó a uno de estos hombres, a Leví, al que conocemos como Mateo, autor de un evangelio. Un evangelio enfocado hacia los judíos, presentando a Jesús como rey. Ese es el enfoque principal de Mateo. Y después él lo invitó a un banquete en su casa, a Jesús, para presentárselo a sus amigos. Quería que ellos vieran lo que él había logrado obtener, ese gozo con Cristo. Y los fariseos criticaban porque estaban con publicanos y con pecadores, porque todo el que no era publicano o fariseo, entonces para ellos era pecado, porque no cumplían la ley estrictamente como ellos creían cumplir. Y lo criticaban por eso. Y Jesús, ¿qué les dijo? Yo no vine a llamar a los sanos, a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos. Son los que necesitan un médico. Y esta semana, continuando con el capítulo 2, vamos al versículo 18, dice la palabra de Dios, Mateo 2, 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. El ayuno había sido creado como una señal de tristeza. En el Antiguo Testamento era una señal de dolor. Pero lo habían ido colocando en otro lugar las tradiciones de los rabinos. Por ejemplo, en la ley solamente era obligatorio ayunar el día de la expiación, Yom Kippur, era el día de la expiación nacional, que se pedía perdón por el pecado de todo el pueblo y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Solamente se pedía ayuno en esa fiesta. Pero esta gente, los fariseos, habían agregado 2 ayunos más. Ayunaban martes y jueves, para que todo el mundo los viera y supiera que ellos ayunaban. Para que los vieran. Eso era todo. Y le dicen a los discípulos, al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y él les dice, no, es que si estoy aquí con ellos, ¿por qué tienen que ayunar? ¿Cuál es la tristeza? Es una señal de dolor. 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué días serían esos? ¿Qué estaba anunciando? La cruz de Cristo. Su muerte. Qué pena, pero está muy pequeña la letra en la pantalla, ¿sí? La grande, ya ve, está mejor. Sí, así veo algunas personas haciendo esfuerzos para ver la letra. ¿Ya está mejor ahí? Ajá. Bueno. Les está anunciando que un día él ya no va a estar con ellos. Y entonces ayunarán de dolor, de verdad, y sí de dolor. 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Sí será así? Sí. ¿Sabemos de eso? Sí. ¿No tocaba alguna vez? Sí. Un remiendito, algo nuevo en un vestido viejo, un pantalón viejo, y después Claro. eso no dura, ¿no? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esos odres son de cuero, ¿cierto? Sí. Eso estira hasta donde ya no da más. Si a uno viejo se le echa el vino, con la fermentación, se hasta que revienta. Se hincha hasta que se revienta.
Entonces, él da estos ejemplos de lo que está sucediendo con la venida de él. Es algo nuevo, una nueva época, es la gracia. Él no vino a remendar la ley, ni a remendar los ayunos, ni las tradiciones, no. Él vino a hacer todo diferente, nuevo. Esos ejemplos quieren decir eso. No ni a remendar, ni a arreglar lo que está viejo, ver cómo se adapta, no. Todo es nuevo. Y por eso ellos no ayunan, porque están con él. Ya hay una nueva dispensación de la gracia. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces, ¿quiénes? Los fariseos. Los de siempre. Los fariseos le dijeron, mira, por cubo, la religión como ellos la veían, ellos tenían una visión de la religión que se les había formado por varios siglos y no permitía que nadie la tocara. Y este hombre la estaba tocando, entonces lo perseguían a ver en qué se equivocaba o qué podían poner de excusa. Y todas las horas estaban ahí, a toda hora. Entonces les dicen que están haciendo algo que no es legal. Es el día de reposo, el sábado, y que no era legal lo que ellos hacían porque arrancaban espigas en el campo. Y probablemente las frotaban. Entonces que no, que eso era violar el día de reposo. Y si miramos la ley de Moisés decía que no se debía usar la hoz, que es diferente, eso ya es diferente. Ya. Ellos no estaban haciendo nada de eso, simplemente estaban recogiendo para y no más. Pero aún así, el día de reposo solamente se vino a establecer en la ley. Después de la creación el Señor descansó un día, pero no se hablaba de que es que había que descansar tal día específicamente, sino que había que descansar un día, que el hombre debe descansar un día. ¿Y dedicárselo a quién? Al Señor. Solamente con la ley de Moisés se vino a establecer ya que el sábado se debía guardar. Pero Jesús les va a aclarar para qué era el sábado. No era para esclavizar al hombre. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Esto fue varios siglos atrás. David ya había sido ungido rey, pero no había subido al trono porque estaba Saúl y lo perseguían y no lo reconocían como rey. Era como una especie de guerrillero, guardando las proporciones, ¿no? Así lo consideraban. Pero era el legítimo rey porque Dios ya lo había ungido a través del profeta Samuel. Y tenía necesidad, estaban muriendo de hambre él y sus hombres que lo acompañaban. Y entró y les aclara, dice, vea, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho para servir al hombre, no para esclavizarlo. Y eso es lo que ellos saben con sus tradiciones, de ir cogiendo la ley y agregarle cositas. Eso se llama el Talmud, la tradición oral de los judíos, el Talmud. Y está, todo lo que los rabinos han dicho a lo largo de siglos y siglos y siglos, ahí está, agregado. Tradición. Y ponen la tradición por encima de la ley de Dios. Hoy en día ocurre eso. Gente que pone la tradición por encima de la... Bueno, que si lo levanto aquí, se me cae este otro. ¿Por encima de qué? De la palabra. De la palabra de Dios. Dale más la tradición que la palabra de Dios. Y les acaba diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. No está diciendo que él puede violar el día del reposo, porque él vino a cumplir la ley y la cumplió. Es el único que la puede cumplir completamente. Y estaba bajo la ley todavía hasta el día de su muerte. Le sometía a la ley. Él era judío. Les está diciendo es que él es el que puede interpretar, porque él es el que la dio. Es el que dio esa ley, él es el que la puede interpretar. ¿Quién conoce mejor el espíritu de una ley que el que la elaboró? ¿Hay abogados acá? ¿Futuros abogados? Pues bueno, hay una cosa que se llama el espíritu de la ley. Cuando se interpreta una ley, se mira cuál fue el espíritu del legislador cuando creó esa ley, para saber qué era lo que realmente quería decir para aplicarla hoy en día.
Pues este que es el que dio la ley, les está diciendo, yo soy el Señor de la ley, yo la puedo interpretar, y les está diciendo, la ley no es para esclavizar al hombre, sino para servir. ¿Y quién era David? El rey David, ungido por Dios, y el Señor no lo condenó por hacer eso. Y eran los panes del templo, los panes de la proposición. Ay, Marcos 3, no sé, Marcos 3. Marcos 3, seguimos con Marcos 3. Recuerden que la división en capítulos y en versículos es una creación de hombres, ¿no? Nos ayuda muchísimo para encontrar algo, pero realmente la Biblia se escribió de corrido. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Otra versión, también la Reina Valera contemporánea dice atrofiada. Y por el vocabulario de este pasaje, él parece que no es que él nació así, sino que después tuvo ese problema, pero él antes la tenía normal. ¿Y de qué? ¿Acechaban quiénes? ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Eso, los Y les echaban para ver si el día de reposo les sanaría a fin de poder acusarle. Otra vez, otro sábado. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Él lo hace levantar y ponerse en medio de toda la gente. En la sinagoga era como una especie de semicírculo y una persona hacía así como estamos haciendo acá, en un sitio un poquito más alto para hablar de las escrituras. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? Porque siempre la habían perdido con él. Ya habían aprendido que él siempre tenía la razón. Entonces se quedaban calladitos. Y el texto original aquí en griego indica que había un silencio largo. El texto que usan ahí, las palabras que usan indican un tiempo larguito, un silencio larguito. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Enojo. La palabra que se emplea para enojo no es una palabra de un estallido fuerte de ira, sino es algo más tranquilo y controlado. Una ira santa, de ver a esta gente como no quiere aceptar las cosas, aunque las están viendo, aunque conocen la ley, conocen las escrituras. Dice que entristecido. ¿Y que la mano le fue qué? Restaurar. O sea, se restauró como era antes. Él no era así de nacimiento. Y era la mano, en otro evangelio dice que era la mano derecha, probablemente la que él usaba para sus trabajos, oficios. Se la restauró. ¿Él por qué lo hizo parar ahí? ¿Para que vieran el milagro? Ya les voy a decir por qué lo hizo parar ahí. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir. A ver si de pronto viendo a este hombre les importaba, viéndolo con esa mano atrofiada, y sentían compasión y misericordia. Por eso les preguntó qué es. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o no va a hacer el mal? Lo mismo que pasó con los panes que comió David, o con las espigas que los apóstoles iban cogiendo, que era para el bien, lo necesitaban. Y por eso lo hizo parar ahí a ver si sentían compasión de este señor, pero no, a ellos no les importaba nada este señor, este hermano de su nación. ¿En qué pensaban? En matar a Jesús. Entonces, no les parecía lícito el sábado sanar a un hombre, pero no tenían ningún problema en maquinar un crimen en sábado. Trabajar, como dice nuestra legislación, haciendo un concierto para delinquir. En trabajar concertándose para delinquir, para matar a un hombre, no tenían ningún problema. Pero sí lo criticaban a él por sanar a un hombre, por hacer el bien el día sábado. Por eso es que él sentía ese enojo y una tristeza. Él sabía lo que yo estaba pensando.
¿Y con quién se unieron? Con los herodianos. Miren, los principales movimientos eran en esa época fariseos, saduceos y herodianos. Fariseos eran muy religiosos. Saduceos no eran muy religiosos, pero tenían mucho poder económico y mandaban en el Sanedrín, en el concilio. Y los herodianos eran partidarios de Herodes. Algunos eran del propio país, de Idumea, o sea, Edom, la tierra de Saúl. Y otros simplemente eran judíos que simpatizaban con ellos y los apoyaban y los seguían, herodianos. Y los herodianos y los fariseos se odiaban. Pero mire aquí, Se unieron. y eso ocurre muchas veces, ¿no? Todo por el deseo de matar. Y eso ocurre muchas veces. Sí. Con tal de hacerle daño al justo y al bueno se unen personas que jamás se unirían. Pero es que ahí siempre dice, no, es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y se junta con los herodianos, con sus rivales políticos y religiosos, para matar a Jesús en el día de reposo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Ya venían de todas partes, Galilea al norte, donde él vivía y empezó su ministerio principalmente, de Judea, parte sur, donde está Jerusalén, de la misma Jerusalén, de Idumea, la tierra de Herodes, que era en realidad el antiguo Edom, del país de Saúl. Tiro y Sidón, al norte, la antigua Fenicia, que hoy en día llamamos Líbano. De todas partes, del otro lado del Jordán, o sea, al oriente, lo que hoy es Jordania, país árabe. Venía tanta gente que mire lo que les tenía que advertir. Dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Y vean lo que significa oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. O sea, la gente con tal de que este milagrero, porque lo seguían era porque lo consideraban un milagrero, lo sanara, hacían lo que fuera para llegar a tocarlo, a tocarle la ropa. Entonces llegaban esas multitudes, se le iban encima. Entonces él les decía, ténganme lista un botecito, una barquita. Y la palabra que prende ahí es un bote de remos, para él poder escapar en caso de necesidad, porque lo aplastaban. Ya hemos hablado de eso un poco antes, también, ¿no? La semana pasada. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Las personas endemoniadas, ¿no? Caían de rodillas frente a él y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Y él los mandaba a callar, porque él no necesitaba el testimonio de demonios. Dios no necesita testimonio de demonios. Pero hay otra cosa más. Ellos no estaban reconociéndolo como el gran Hijo de Dios, sino estaban trabajando en contra de él, porque la gente al escuchar eso iban a pensar que es que él obraba por poder de los demonios, no por el poder de Dios. Y más adelante lo van a acusar de eso. De pronto en una casa vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de eso. Que él hacía los milagros era por el poder de Satanás. Esa era la intención real de esos demonios. El mundo llega, es que lo veneramos, es de los nuestros. Es hijo de nuestro Dios. Y él lo reprendía, lo mandaba a callar. Bueno, ya para terminar por hoy, esta vez yo aparte. No es que sea cortica, pero... Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien se apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vinieron a casa esa, a Capernaum.
Probablemente a la casa de Pedro o a la casa del mismo Jesús, no sabemos. Si Jesús tenía su habitación para él, aparte de ahí. Subió a un monte. Lo siguieron sus discípulos y escogió a 12. Ese número 12 en Israel tiene su razón de ser. Ahora vamos a ver una de las razones por las cuales escogió exactamente a 12 y no a 11, ni a 13, ni a 15, ni a 10, sino a 12. ¿Y para qué los llamó? Para que estuviesen con él, que permanecieran con él, porque ya llegó la hora de instruirlos, pues que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Es que es el seminario de los apóstoles. Hoy en día las personas se preparan yendo a un seminario, a un instituto bíblico. Pues ellos tuvieron el mejor seminario o instituto bíblico que cualquiera pueda tener, a Jesús en persona, enseñándoles. ¿Y para qué? Para enviarlos a, dice él, predicar. Y dice que también para qué más, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esas eran señales que los acompañaban para autenticar el ministerio. En esa época se daba eso. No se había terminado la Biblia. Hoy en día tenemos toda la revelación de Dios aquí. Aquí es donde aprendemos. Ese seminario de ellos está aquí, en su palabra. ¿Dónde te preparas tú? Para conocer a Dios, para conocer de Él, para poder enseñar, para poder servir. Estudiando su palabra, mirándola diariamente. No todo el mundo tiene el don de evangelismo, hay un don especial de evangelismo, pero todos estamos llamados a evangelizar. Sabes que hay algunos hermanos que tienen un don especial para eso, ¿cierto? Para invitarle a la gente y hablarles del evangelio. Otros para enseñar, otros para servir en la iglesia. Hay diferentes dones y ministerios. Es decir, nosotros somos continuadores de estos señores a los que llamó Jesús. El evangelio nos llegó a través de ellos, a través de los siglos. Pero los llamó para que estuvieran con él, para enseñarles, para mandarlos a predicar, y les dio autoridad para hacer ciertas señales que autenticaban ese ministerio. Por eso en los primeros tiempos de la iglesia eran necesarias esas señales. Después ya no fue necesario. ¿Y a quiénes llama? Vean. A Simón, que llamó Pedro, en arameo Cefas, pescador, hermano de Andrés. A dos hermanos también, Jacobo y Juan. Los puso, miren que esta lista es muy informal, salen los apodos y todo. ¿Sí? Boanerges, hijos del trueno, porque es que eran un geniecito parejito. Una vez le dijeron, Señor, que llueva fuego sobre esa villa samaritana, que no te aceptaron, no te recibieron. Que lloviera, quisiera llover fuego allá, así eran ellos. ¿Qué tenían de especial? Mire que no dice más. Eran gente común y corriente. Pedro y Simón pescadores, ya sabemos que Pedro también era un acelerado, pues, y también de carácter, como decimos aquí, boleado, ¿no? Felipe, Bartolomé es el mismo Natanael. Lo que pasa es que Bartolomé y algo así es el apellido de familia. Es el mismo Natanael. Mateo, el recaudador de impuestos republicano. Tomás, que era gemelo, ese dídimo, que significa gemelo, el que después no creyó hasta que no tocara. Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo también es un apodo, a veces se le conoce como Judas, y hay otro nombre que no recuerdo ahorita. Simón el cananista, también es conocido como Simón el celote. ¿Qué eran los celotes? Un comentarista también le dice el celoso. Sí. Guerrillero. Era como un guerrillero. Era un extremista antirromano, pero usaba la violencia. Antirromano y antipublicano, antirrecaudadores. Mire con quién está ahí reunido. ¿No? Es que Leví, o sea Mateo, y este Simón el celote, en tiempo común y corriente, si se encuentran, se matan. Pero aquí están reunidos en paz. ¿Gracias a quién? A Jesús. Y todas las listas de los evangelios siempre empiezan con Simón, Pedro, y siempre acaban con este señor, Judas Iscariote.
el que le entregó. Ese nombre de Iscariote hay dos posibilidades. Una es el nombre de la familia, perdón, hay tres: el nombre de la familia, el nombre de pueblo, o uno que se llamaba los ascari o algo así, que eran como sicarios que cargaban una daga para matar, pero él no era de otra parte, el único que no era de él, y el que manejaba la bolsita, era el económico del grupo. Él manejaba la platica. Miren qué hombres tan diferentes, pero también tan ordinarios, corrientes, como tú, como yo, personas comunes y corrientes. No eran religiosos, estudiosos como los fariseos, no eran escribas, doctores de la ley, pues que estudian la ley, sacerdotes, nada. Ninguno tenía estudios de teología ni de las escrituras más allá de lo que todo judío estudiaba desde niño. Ninguno. Ni eran ricos. Por eso eran unos donarios. Desde el punto de vista de los fariseos, de los saduceos y de los sacerdotes, ¿no? Esos eran unos donarios. Miren ese pobre hombre con esa mano atrofiada, ¿qué les importó a ellos? Era un donadie. No le importaba que lo sanara, le importaba era coger a Cristo en un pecado el día de sábado. Y estos son los hombres que el Señor escogió para revolucionar el mundo. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Porque eran especiales? ¿Perfectos? ¿Puros? ¿No pecaban? No, el poder, ¿quién lo daba? El Señor. Él es el Señor y los capacitaba. Y recuerden una cosa que nos dijo el Señor también: nunca teman lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les recordará lo que han de decir. Por eso, si no estudiamos este librito, ¿cómo vamos a recordar lo que hay que decir si no lo hemos leído? Para cuando tengamos que usarlo en nuestra oración, o para enseñarle a alguien, o para interceder por alguien. Si no lo leemos, si no profundizamos. Mis hermanos, los invito a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo desde el 27. En este momento hay una disputa ahí entre los discípulos a ver sobre quién será el mayor y quién es el menor, pues, quién es el más grande de ellos. Pero vamos a leer desde el versículo 27 al 29. Les dice Jesús: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Déjala, tranquila, que hace un poquito de ruido, pero no importa. Que hablamos más durito y ya. Les dice: ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta para que lo sirvan o el que lo está sirviendo? Dice: ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mateo 10:45. ¿Recordamos qué dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De quién le está diciendo otra vez eso? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ellos están discutiendo quién es el más grande, quién es el mejor de ellos. Y él está diciendo: no, pues el más humilde. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Miren por qué escogí la 12. Yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso está en Apocalipsis. Sí será. Los 12 apóstoles juzgarán a las 12 tribus. Hechos 4, mis hermanos. Hechos 4, después del Evangelio de Juan. Estábamos en Lucas, sigue Juan y luego sigue Hechos.
Ya casi terminamos, mis hermanos. Hechos 4. Hechos 4, Porque la 12. Mire, esto ya después del nacimiento de la iglesia, después de Pentecostés, y tienen ante el concilio, ante el Sanedrín a estos hombres. Dice el 12, bueno, perdón, el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Quiénes se maravillaban? La gente. Pero los ancianos del Sanedrín, imagínense, mi hermana. Los duros de Israel, los que más sabían, los teólogos, los sacerdotes, los ancianos, el concilio, el Sanedrín, y se maravillaban oyendo a Pedro y a Juan. Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Para qué llamó a Jesús a estos 12 hombres? Para que estuvieran con él. Y ahora miren lo que pasa después de estar en la presencia de Dios y escuchando su palabra, conociendo su palabra. Miren las maravillas que hablaban estos hombres. Y tuvieron que reconocer que según era Jesús el que les había enseñado, porque sabían que eran hombres humildes y sin estudios teológicos, ¿no? Pastor, perdón, creo que es de nuevo. El nuevo es con ánimo, con mucha energía. Yo tengo una pequeña pregunta de aquella preguntó. ¿Ah? Yo tengo una pequeña pregunta de aquella preguntó. ¿Cómo así que el Hijo del Hombre no viene a servir? O sea, ¿cuál Hijo del Hombre no es el Hijo de Dios? El Hijo del Hombre es un título que Jesús siempre quería usar. Ese título se emplea en varias formas en la Biblia. Una vez es para referirse a un hombre normal, otras veces, por ejemplo, como en Daniel, cuando habla del Hijo del Hombre que desciende del cielo para el final de los tiempos, lo presenta como hombre y como Dios a la vez. Está hablando de Jesús. A él le gustaba mucho usar ese título, que además no tenía connotaciones ni militares ni nada, para que no fuera una cosa de que es que los judíos pensaran que este es el general que estamos esperando que nos libere, el Mesías, guerrero, y los romanos tampoco. El Hijo del Hombre, un hombre, pero tenía las dos connotaciones, de un ser humano normal o de un hijo de Dios. Y recordemos que él era completamente Dios, completamente hombre. Si no hubiera sido completamente hombre, su sacrificio no habría valido por nuestros pecados. Por eso recalca tanto que él es el Hijo del Hombre. Era uno de los títulos que a él más le gustaba, y también era el título mesiánico. Es que había varios sentidos en que lo usaban. Uno también era el sentido mesiánico. Gracias por tu pregunta. Los invito a 1 Corintios 1, ya para terminar, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Miren, estos hombres ordinarios, sin estudio teológico, sin ser sacerdotes, absolutamente nada, el Señor los escogió para la nueva época de la gracia, el nuevo trato con el hombre y con el mundo, por misericordia, a través de la fe, por pura gracia y pura misericordia de Dios. Ya no es por la ley ni los sacrificios, no. Es que necesitamos los sacerdotes del templo, no. Los sacerdotes judíos, me refiero. Versículo 18. Vamos a leer desde el 18. Vamos a ver más adelante, la semana que viene, un pasaje de la familia de Jesús cree que él está loco. Y llegan para llevárselo porque uno cree que está loco. Con tanta actividad y tantas cosas que hacen. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Locura. ¿Para que se pierde? Es locura. ¿Cuántas veces a un cristiano, a un creyente, los amigos, los parientes empiezan a considerar lo que se enloqueció?
Porque uno mientras más se acerca a Dios, más la gente cree que se enloqueció. A veces el que acaba de convertirse habla tanto de Dios a toda hora, quiere tanto hablar de Dios y hablar de todo el mundo, que empiezan a pensar, uy, este se metió en la religión. Se metió en la religión y se enloqueció. ¿Ah? Se le corrió champú y se le... Para el mundo es locura. El que no tiene el Espíritu Santo está cegado. No puede entender la palabra. Y lo que la gente empieza a hacer cuando cambia les parece locura. Por eso a veces dicen, pero miren a este ahora, es que hablando de Dios, si este hacía esto, hacía aquello, no me acuerdo de él. Por eso a veces es difícil predicarle a los amigos y a la familia, porque lo conocieron a uno como era antes. Sí. Este ahora se enloqueció. Lo que le faltaba, no le faltaba sino eso, volverse evangélico o algo así. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Para qué los preparó? Para que predicaran. Y a través de ellos nos ha llegado el Evangelio por siglos, unos a otros. Y Jesús oró por nosotros, ¿recuerdan? Antes de morir. Pidió por sus discípulos y por los que creyeran a través de ellos, por ti y por mí. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, los que no son judíos, los que no eran judíos, pero que somos como la representación de todo el resto de países, de naciones, buscando la sabiduría. Los griegos veneraban eso, la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así como Jesús unió a estos hombres tan distintos, ¿no? Un recaudador de impuestos con un enemigo furibundo de los recaudadores de impuestos, unos pescadores sencillos con otros que probablemente eran o comerciantes o artesanos, que algunos no sabemos qué oficio tenían, pero que en otras circunstancias jamás hablarían. Entonces, a ver, ¿tú crees que algún gobierno te va a dar la paz? ¿Algún partido político? ¿O un hombre? ¿Un líder humano? No es que todos sean malos, claro, pero la verdadera paz está en Cristo. Y es el que hace posible que nosotros que estamos aquí reunidos hoy, que tenemos en nuestras cabezas tantas cosas, a veces tanta historia, tantas ideologías, tantas tendencias, podamos estar hoy aquí como hermanos, como una familia, porque Cristo nos une y estamos juntos en la diferencia, pero unidos en lo que tenemos en común, que es un Dios amoroso, que nos da salvación, nos da un regalo, solo con poner la fe en esa obra que Él hizo, ese sacrificio. Y tenemos paz y tenemos gozo, un gozo que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede entender y entonces nos puede llamar locos. Pero ojalá hubiera muchos más locos, y más locos así como esos hermanos tan vehementes para predicar y para compartir. Habría mucho menos almas perdidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Te pedimos que cumpla aquello para lo que tú la enviaste, que no sea solamente que la escuchemos hoy en este día y la dejemos así, que podamos seguir meditando en ella y sobre todo aplicándola, Señor. Que no solamente sea el domingo, el día tuyo, Señor, el día de Señor. Que sea toda la semana. Que el día tuyo sea todos los días. Para que muchas personas conozcan la libertad que hay en la vida eterna, el perdón de los pecados y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento.
En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.